El desafío más grande que tiene todo ser humano, cada persona, es cómo encontrar o cómo lograr la reconciliación con Dios. ¿Cómo es que el hombre puede estar verdaderamente en paz con Dios? Ese es el dilema más grande que tiene el ser humano. Y para resolver este dilema, los hombres han intentado marchar, caminar por muchos caminos diferentes, antes siquiera de prestar atención a la voz de Dios. Aquella voz que nos dice, que nos indica cuál es el único camino para poder ser reconciliados con Dios. En su necedad, en su rebeldía, el hombre trata de resolver este dilema a través de distintas formas, de distintas maneras. La mayoría de las personas creen que están en armonía con Dios. Piensan que al morir, en lugar de enfrentar un juicio, lo que ellos van a obtener es la gloria eterna. Las personas tienden a pensar que ya cumplen, o al menos en parte cumplen con las expectativas de Dios. Y que si ellos mueren y se encaran ante Dios, ellos saldrán bien librados. Ellos piensan que Dios no tendrá ningún inconveniente con ellos, siempre y cuando no hayan sido en sus vidas personas terribles como delincuentes o asesinos. Piensan que Dios les abrirá las puertas de su reino por al menos haber cumplido en parte algo de su ley. Piensan las personas que si son amables, que si son buenos ciudadanos, que si son personas responsables, van a estar a salvo de cualquier juicio divino, si es que existe tal juicio. A menudo las personas dicen: mientras yo no mate a nadie, mientras yo no despoje de sus bienes a nadie, creo que Dios no tendrá problemas conmigo si me enfrento a Él. Pero cumplir con la ley de Dios, hermano, es algo muy distinto. Para cumplir la ley de Dios se necesita una justicia muchísimo más alta que esta. Estas personas ignoran los aspectos más profundos de sus vidas. Sí, no son asesinos literales, pero son personas que en su corazón está lleno de rencor, de ira. En su corazón está la mentira, están llenos de malos pensamientos. No ven esas cosas como algo importantes, pero la ley de Dios sí lo mira. Su visión es limitada. No ven lo que significa realmente la ley de Dios, lo que es cumplir la ley de Dios verdaderamente. Y todo esto les proporciona a las personas una falsa sensación de seguridad, sin comprometer que para tener, hermanos, una relación genuina y profunda con Dios, es necesario obtenerla mediante los términos que Dios ha dictado. Los hombres prefieren creer que hay formas de estar bien con Dios antes de comprometerse con aquella forma que Dios ha dicho para poder ser salvos. Hoy vamos, hermanos, a hablar sobre el falso fundamento de la justicia propia. Dice el versículo 3 y 4 del capítulo 10: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los judíos creían que podían tener una buena relación con Dios, procurando ser justos, cumpliendo meticulosamente todo lo que la ley de Dios demandaba. Estas personas, hermanos, eran realmente asombrosas, incluso lo son aún.
Son personas que han dedicado su vida desde pequeños a memorizar e intentar obedecer la ley de Dios. Cada palabra, cada letra, ellos ponen suma atención y memorizan la ley de Dios. Sin embargo, aún para estos hombres dedicados a meditar en la ley, hermanos, les resultó imposible alcanzar la justicia de Dios. Jesús enseñó que ni siquiera la justicia de estos hombres entregados por completo a meditar y a cumplir la ley de Dios, hermanos, Jesús enseñó que ni siquiera ellos podían cumplir la ley. Ni siquiera ellos, ni siquiera la justicia de hombres dedicados por completo a esto, podían obtener una justicia que les permitiera entrar al reino de Dios. En Mateo 5:20 Jesús lo dijo claramente: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de estos hombres que se dedican desde la niñez a memorizar, a aprender y a cumplir cada uno de los mandamientos, si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, no pueden entrar al reino de Dios. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será entonces de nosotros? Hermanos, esto nos enseña sencillamente que ni ellos, ni nadie, absolutamente nadie, tiene la más mínima posibilidad de llegar a estar bien con Dios por medio del cumplimiento de los mandamientos. Ni ellos, que se dedicaban por completo, ni nadie puede tener una justicia propia suficiente para ganarse el reino de los cielos, porque nadie puede cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley, ni ellos ni nadie más. Así que este camino de intentar ser justo, ser bueno para salvarse, hermanos, es un camino equivocado. No se puede, hermanos, salvarse por medio del cumplimiento de la ley. Dios conoce nuestra condición. Dios sabe lo que somos. Somos pecadores. Él sabe que pecamos por naturaleza. Lo hemos enseñado muchas veces. Nosotros, hermanos, no es que pequemos y entonces nos convertimos en pecadores. No, pecamos porque esa es nuestra naturaleza. Pecamos porque somos pecadores. No es al revés. No es peco y entonces me convierto en pecador. No, pequé porque esa es mi naturaleza. Es parte de mi naturaleza pecar, rebelarme, quebrantar la ley de Dios. Pecamos porque eso es lo que somos. Esa es la esencia del hombre. El hombre es pecador. Así es que intentar hacer lo bueno, intentar obedecer, es algo que va en contra de la naturaleza del hombre. Es como pedirle, hermanos, peras al olmo. Usted conoce esa frase, ¿verdad? Esa frase nos refleja la imposibilidad de que algo produzca algo que naturalmente, que es de otra naturaleza. Intentar ser bueno y obediente no está en la naturaleza del hombre, porque el hombre es pecador por naturaleza. Imagine usted una vaca que sueña con volar como un pájaro entre las nubes. Ese es el sueño de la vaca. Volar, la vaca voltea al cielo y ve a las aves de los cielos volar entre las nubes, atravesar el cielo de lado a lado, extendiendo sus alas. Y la vaca sueña
con un día poder volar como esas aves. Así es que todos los días la vaca intenta cumplir su sueño, intentando despegar sus patas del suelo. Corre un poco la vaca e intenta saltar para volar. A pesar de todos sus esfuerzos, la vaca no podrá hacerlo, porque no es parte de su naturaleza. Su naturaleza no le permite volar. Hay cosas que el hombre no puede hacer simplemente porque no es su naturaleza. El hombre no puede ser obediente a Dios porque no es su naturaleza. Esa no es parte de su esencia. Toda la naturaleza, hermanos, nosotros lo vemos claramente, que en toda la naturaleza el hacer proviene del ser. El perro ladra. ¿Y por qué ladra el perro? Porque esa es su naturaleza. El perro no cacarea, ¿verdad? La naturaleza hace lo que es por naturaleza. El hombre no es naturalmente obediente, dice Efesios 2:2. El hombre en su estado natural es hijo de desobediencia. Esa es su naturaleza. El hombre es un ser engendrado en pecado, en desobediencia, y naturalmente lo que hará es desobedecer la ley de Dios. Esa es parte de su esencia. Dice el siguiente versículo que el hombre vive en los deseos de la carne y hace la voluntad de la carne, porque esa es su esencia, hacer lo que él quiere, rebelarse en contra de Dios y ser independiente. Esa es la naturaleza del ser humano no redimido. El hombre no puede cambiar lo que es a través de lo que hace. El hombre no puede cambiar lo que realmente es haciendo algo o dejando de hacer algo. Ahí estaban los judíos intentando cumplir la ley de Dios, haciendo algo, pero su naturaleza no cambiaba por eso. Su necesidad, la necesidad que el hombre tiene, no es el hacer o el dejar de hacer. La verdadera necesidad que el hombre tiene es dejar de ser lo que es. Ese es un cambio de paradigma tremendo en la religión. Que las religiones, aparte del cristianismo, lo que proponen es hacer algo. Siempre está basado en las obras. Si haces esto, si dejas de hacer lo otro, entonces, no se trata del hacer o el dejar de hacer. Se trata de dejar de ser lo que uno es. Somos pecadores y ese es el dilema. ¿Cómo puedo yo, siendo un pecador por naturaleza, dejar de ser lo que soy? Este es el dilema. Pero los pecadores, en vez de reconocer su naturaleza y buscar a Dios para que Dios los regenere, les dé una nueva naturaleza, hacen lo contrario. Corren como Israel, corren a la ley para intentar alcanzar una justicia propia. Hermanos, pero la ley de Dios no puede salvar a nadie. El cumplimiento de los mandamientos no puede salvar a nadie. Por el contrario, la ley de Dios lanza contra nosotros sus acusaciones. Corren a la ley, y la ley, cuando los hombres llegan a la ley, lo que está haciendo la ley es gritarles: malditos son todos aquellos que no permanecen en todas estas cosas escritas en este libro. En vez de correr a Dios para que Dios les dé una nueva naturaleza, los hombres se esfuerzan para alcanzar una justicia propia, y entonces vienen a la ley para ver qué tienen que hacer y qué es lo que tienen que dejar de hacer. La ley les dice: si no cumplen todo lo que está aquí escrito, son malditos.
Vemos entonces la severidad de la ley, que grita maldición hacia los hombres porque han quebrantado el mandamiento de Dios. Esa severidad de la ley nos muestra la necesidad de salvación, no por medio de procurar una justicia propia, sino, hermanos, la necesidad de salvación por medio de la gracia. La ley nunca testifica a favor del hombre, porque todos somos pecadores, porque no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La ley siempre va a testificar en contra nuestra. Nunca podría, hermanos, entonces ser un buen recurso de defensa la ley de Dios. Estaremos delante de Dios un día rindiéndole cuentas, y el ser humano no podrá justificarte delante de Dios diciendo: yo he cumplido la ley. Querer utilizar como argumento que ha cumplido la ley, eso va a ser un terrible error. Por el contrario, hermanos, la ley de Dios le servirá como acusación, porque la ley lo va a acusar. Lo va a acusar. Nadie podrá usar la ley para justificarse diciendo: yo cumplí los mandamientos, yo hice esto otro. En tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre yo hice todo lo que se suponía que debía hacer. Pero finalmente muchos no serán conocidos por Dios. Hermanos, porque no se trata de el hacer o el no hacer, se trata de cambiar lo que uno es. Necesitamos una nueva naturaleza. La ley no puede hacer otra cosa que revelarnos nuestro pecado y pronunciar condenación hacia el pecador. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No servirá como defensa, porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. La ley no está para salvarnos, no está para abrirnos el camino al cielo. La ley está para que lleguemos a tener conocimiento de nuestro pecado, para que veamos nuestra necesidad de un Salvador, de que nuestra imposibilidad de salvarnos haciendo algo. Martín Lutero escribió en una ocasión y dijo lo siguiente: el punto principal de la ley en la teología cristiana no es hacer a los seres humanos mejores, sino peores. Es decir, les muestra su pecado de modo que puedan sentirse humillados, aterrados, heridos y quebrantados, y por eso ser impulsados a buscar consuelo y acudir al bendito Cristo. Ese es el propósito de la ley. Los judíos, como gran parte de la humanidad, han edificado sobre un fundamento falso. Quiera Dios que no haya ninguno de nosotros que esté parado sobre este fundamento, porque caerá. Porque está edificando su casa sobre un falso fundamento. Y cuando su obra sea puesta a prueba, su obra no quedará en pie. Es importante que examinemos cuál es el fundamento en el que estamos plantados. Hermanos, hay muchas personas que están tratando de limpiar sus vidas a través de ceremonias, de ritos, esforzándose por ser obedientes a los mandamientos, tratando de ser personas moralmente buenas. Pregunto, ¿qué fue lo que le dijo Dios a los que pensaban así? Así pensaba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y Dios les habló por medio de Jeremías y les dijo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí.
Hay personas que se esfuerzan, que tienen un sentimiento genuino de querer ser limpios e intentan por sus propios medios, por sus propias obras, tratar de ser mejores personas, personas más admirables, respetables, de hacer lo bueno. Pero el Señor nos dice, aunque intentes quitarte la mancha con jabón, con lejía, no podrás. La mancha del pecado permanecerá. El camino de la justicia propia nunca será suficiente para abrir las puertas del cielo. Es una lástima ver este tipo de personas. En el cuarto libro de los Macabeos, un libro que está fuera del canon, pero que relata la historia intertestamentaria, acontecimientos, cosas que pasaron en el pueblo de Israel en esos días. En ese cuarto libro se relata un incidente sorprendente. Se dice que llevaron a un sacerdote judío llamado Eleazar, lo llevaron ante Antíoco, que era rey de Siria. Este Antíoco, este rey, se había propuesto acabar con la religión judía. Antíoco dio la orden de que le dieran de comer cerdo al sacerdote judío. Y el anciano sacerdote se rehusó y dijo estas palabras: ni aunque me saques los ojos o me incendies las entrañas, nosotros, oh Antíoco, que vivimos bajo la ley divina, no aceptamos ninguna obligación por encima de la obediencia a la ley. Si tengo que morir, moriré santo y puro. Entonces el rey Antíoco dio la orden de que lo apedrearan. Dice que le rasgaron las carnes con látigos hasta que chorreaba sangre por todo el cuerpo y las heridas le quedaron descubiertas. Dice, cayó y un soldado le dio de patadas. Al final los soldados se compadecieron de él y le trajeron carne que no era de cerdo y le dijeron: cómete esta carne para que engañes al rey pensando que es de cerdo. Cómetela, no es de cerdo. Queriendo ayudarle a los soldados, le dijeron eso, pero se negó y por último lo mataron. Eleazar, antes de morir, dijo: muero en feroces tormentos por amor a la ley. ¿Por qué este sacrificio tan alto? ¿Cuál fue la razón de que este hombre entregó su vida? Dice, por amor a la ley. No comeré cerdo. Parece mentira que alguien esté dispuesto a morir, ¿verdad? Por algo así. Come cerdo y ya. Vemos, hermanos, que los judíos estaban dispuestos, hermanos, y no cabe duda de que tenían un celo enorme por la ley. Es lo que dice Pablo en el versículo 1 que precede a nuestro texto: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es una gran tristeza que esas vidas, con un celo ferviente para hacer las cosas correctas, lo que consideran correcto, sean vidas que se desperdician en vano. Es una lástima que personas que tienen el deseo de servir a Dios no sepan cómo hacerlo. ¿De qué sirvió la muerte de este sacerdote Eleazar? De nada, porque no fue por amor a Cristo, fue por amor a la ley. A la ley. Y la ley no puede salvar a nadie. Pero si la ley no puede salvar al hombre y por el contrario lo condena, la pregunta es: ¿qué esperanza tiene entonces el hombre?
La única esperanza que tiene el ser humano es Jesucristo. Jesucristo es la única esperanza. Jesucristo es quien se interpone entre la ley y el pecador. Dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dios nos dio la ley para que viéramos a Cristo, para que corriéramos a Cristo. Si la ley nos condena, entonces corramos hacia el Salvador. Dios nos dio a Cristo para que pudiéramos ser justificados. Hay dos montes importantes en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos el monte Sinaí y en el Nuevo Testamento tenemos el monte Calvario. La ley fue dada en el monte Sinaí y la cruz de nuestro Salvador está en el monte Calvario. Allí en el monte Sinaí, ¿qué había? Había truenos, había relámpagos, había sonidos de trompeta que advertían el juicio venidero. Era un lugar terrible, era un lugar de temor. Pero también, hermanos, se nos dio un Cristo en el monte Calvario para que el Santo Hijo de Dios fuese levantado, hecho maldición en esa cruz, para que todos aquellos que volteen a ese monte y vean a aquel que fue hecho maldición en ese madero, sean sanados de la lepra de su pecado, sean limpiados. Allá en el monte Calvario es donde está la reconciliación y la fuente de la sangre que sí limpia nuestro pecado. Lo único que puede limpiar nuestro pecado es la sangre de Jesucristo. En el monte Sinaí, donde fue dada la ley, ahí no existe ninguna invitación a acercarse a Dios. Por el contrario, ese monte que humaba y que retumbaba y que infundía temor, aquellos que se osaban a tocar sus faldas y poner un pie en ellas, morirían. Pero en el monte Calvario, ahí se encuentra Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. El único medio por el cual Dios va a declarar justos a los hombres. ¿Hacia qué monte has dirigido tus pasos? ¿Acudes al monte Sinaí, hacia la ley? ¿O acudes a Cristo, donde está la salvación? En el monte Calvario, ahí se encuentra Jesús interponiéndose entre la ley y el pecador. Ahí sí, en el monte Calvario hay una invitación, hay una convocación para acudir a Cristo. Ahí se puede escuchar: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí sí hay una invitación para que el pecador venga y se acerque. Porque ahí se encuentra Jesús haciendo lo que la ley no puede hacer, justificando y salvando a los que se acercan a Él. La ley demanda ser justos, pero no nos hace justos. La ley nos dice que hay necesidad de ser justos, pero no nos provee esa justicia. Cristo, por otra parte, vino a darnos esa justicia que la ley exige. Cristo vino a darnos esa justicia perfecta que Él alcanzó y está dispuesta a regalarla como un don a todos los que vienen a Él. Dice nuestro texto: pues el fin de la ley es Cristo. No se piense entonces, hermanos y amigos, que con estas palabras Cristo vino a destruir la ley. No se piense, que ninguno se le ocurra pensar que Cristo vino a suavizar
las demandas de la ley o a rebajar la ley de tal modo que entonces nosotros podamos cumplirlo de alguna manera. Cristo no vino a bajar el estándar de la ley. El salmista dice claramente, la ley de Jehová es perfecta. Sus requerimientos no son exagerados, sus mandamientos no son desmedidos. La ley es perfecta. Así es que Jesús no vino para modificarla. No. Romanos 7:12 dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. La ley no tiene necesidad de cambiarse. El fin de la ley es Cristo, por la razón de que Él ha traído esa justicia perfecta. Él la ha traído para dársela gratuitamente a su pueblo. El fin de la ley es Cristo, porque está escrito, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El fin de la ley es Cristo, porque cuando la ley me reclama justicia perfecta, yo le presento a la ley la justicia que Cristo me regaló. Y le digo a la ley, basta de condenación. Ya no hay condenación porque Cristo me ha dado su justicia perfecta. Yo soy imperfecto, yo no puedo cumplir a plenitud los mandamientos, pero tengo la justicia que Cristo me ha dado. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, porque ustedes, hermanos, saben bien que la paga del pecado es la muerte. Y ustedes saben bien que Dios no va a dar por inocente al culpable. Ustedes saben bien, hermanos y amigos, hijos nuestros, ustedes saben en su conciencia que cada transgresión a la ley va a tener su castigo y Dios le va a dar recompensa a cada uno por su pecado. Y cuando la ley reclame el castigo, solamente aquellos que tienen la justicia de Cristo y que han ido al monte Calvario van a poder decir, mira la cruz, mira a mi sustituto, mírale a mi Cristo quebrantado y herido de Dios, mírale sufriendo, mírale abandonado por Dios, derramando su sangre, mírale. Cuando la ley reclame justicia, yo le podré decir, la justicia ya fue hecha por mi Salvador. Así es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El fin de la ley es Cristo. ¿Quiénes están libres de condenación de la ley? ¿Quiénes poseen esa justicia perfecta de Cristo? Vea lo que dice el versículo 4 y con esto terminamos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No hay un asunto más importante. Yo sé que nuestros hijos, los que tenemos hijos adolescentes, jóvenes, piensan en su futuro. Aún nosotros pensamos en muchas cosas, sueños, metas que queremos, cosas que queremos ver en el futuro, pero no hay nada más importante que esto. No hay nada más importante que esto. No existe un asunto más importante para ti que esto. La respuesta a esta pregunta tiene consecuencias eternas, eternas. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y no me refiero a creer intelectualmente.
La pregunta está hecha en el sentido de que si tú puedes confiar verdaderamente, si tú puedes descansar, si tú puedes depender de lo que Jesús hizo en la cruz por ti, ¿puedes descansar en eso? ¿O seguirás intentando agradar a Dios por medio de tus buenas obras? ¿Puedes tú poner toda tu confianza y descansar en Jesús y no en lo que tú eres o crees que puedes llegar a ser? ¿Puedes creer que Jesús ocupó tu lugar en la cruz? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees que Él puede salvarte perpetuamente? Pues si tú puedes responder, sí, pastor, sí creo, entonces ten la seguridad de que Cristo es el fin de la ley para ti. Pero es demasiado fácil. No, es un milagro que tú puedas creer así en Jesús. No es demasiado fácil, es un milagro que tú puedas confiar de esa manera en Jesús. Eres la excepción. Las personas naturalmente no pueden confiar en Jesús de esa manera. Siempre tienden hacia ser independientes de Dios, a querer hacer las cosas a su manera. Pero la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Él nos provee de una nueva naturaleza. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, Jesucristo nos cambia de naturaleza, se nos da un corazón nuevo. Dejamos de ser la vaca que intenta volar y nos convierte el Señor en esa ave que puede volar y remontar a las alturas. Y entonces podemos obedecer y agradar a Dios como Él quiere. Usted recuerda al hombre religioso que se acercó a Jesús, a Nicodemo, que se necesita para ser salvo. No te sorprendas de que te diga que es necesario nacer de nuevo. Y la promesa de todo el Antiguo Testamento era que llegaría un día donde el Señor cambiaría nuestro corazón, cambiaría nuestra naturaleza, para hacer lo que nos era imposible ser. Y ahora somos, dice la Escritura, hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia. El que cree entonces se vuelve un hijo de Dios. Qué glorioso es el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Qué glorioso es el Evangelio que hace posible lo imposible. Dios es el que hace posible lo imposible. Él puede cambiar el corazón de un pecador, de un hijo de desobediencia, y convertirlo en un hijo obediente de Él. Vamos a orar, hermanos.